Tú eres el Señor que vienes en medio de nosotros a hacer como en el Magnífica cantamos: derribas del trono a los poderosos, para exaltar a los que desean tu nombre, para los que desean tu paz. Pues con esa actitud, queridos hermanos, vamos a comenzar este Adviento, este retiro, meditación en la que nos vamos a encontrar con el Señor a través de estas palabras, pero especialmente a través de la oración, el encuentro personal con el Señor. El Adviento, queridas hermanos, es ese tiempo en el que la Iglesia, el mundo cristiano, se prepara para recibir al Mesías. Son esas 4 semanas que van rotando en la preparación de cada uno de nosotros para preparar un camino. En definitiva, es el camino del corazón. El camino por el cual el creyente va haciendo suyas las palabras de Jesús: venid a mí, seguidme. Cuando Jesús nos convoca a cada uno de nosotros. Adviento, por tanto, es preguntarse por qué no podrá venir Dios a nuestros palacios que nos hemos montado, y sí a las cuevas y a los animales y a lo pobre y a lo sencillo. El Señor viene a todo aquello que abre su corazón desde la humildad al reconocimiento de que Él es el Señor. Ese Magnífica que decíamos ahora al empezar en la oración, de esa doncella sencilla, humilde, como es la Virgen. Doncella que con su sí valiente y generoso hace posible, como decíamos el día de la Inmaculada, hace posible en esa encarnación dichosa y bendita que el Señor se haga presente en medio de nosotros. Dios no busca la grandeza del mundo para posar a su Hijo. Dios busca la sencillez y el sí humilde de una bella doncella que, preparada desde siempre, está para contribuir, está para apoyar, está para colaborar con lo que Dios quiere traernos al mundo, que no es otra cosa que la salvación del mundo entero. Adviento es dejar, por tanto, la tierra de lo cómodo para seguir el polvo del camino que escogieron los magos hasta llegar a Jesús, hasta llegar al portal, encontrándose nada más y nada menos que con el cautivador maligno y sibylino de Herodes. Llevémosle nosotros a encontrarnos con el pecado que nos hace de tropezar, que nos hace debilitarnos en el camino también del seguimiento del Señor. Por tanto, Adviento es dejar esa tierra cómoda de nuestra casa para salir al encuentro del Señor, que no viene precisamente muchas veces en las cosas que nosotros le hemos preparado, sino que viene muy especialmente en el encuentro de renovación espiritual y personal que cada uno busca. Fijaos, ¿quién espera al Señor? Pues puede esperarle
quien ni siquiera le interesa escuchar su palabra. Mucha gente de la que va a celebrar la Navidad no sabe lo que es un retiro de Adviento. No sabe lo que es escuchar la palabra de Dios. Es más, sabe el nombre de Jesús y poco más. Pero además ni lo quiere saber tampoco. Pero además va a celebrar una Navidad, ¿verdad? Todos celebramos una Navidad. ¿Qué Navidad celebramos nosotros? Es la pregunta que esta tarde nos debemos de hacer cada uno de nosotros. Es ir de la mano de San Juan Crisóstomo a visitar los verdaderos belenes. Y dice San Juan Crisóstomo: ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres en los templos con lienzos de seda. Si al salir lo abandonas en su frío y desnudez, es decir, con el sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Porque muchas veces podemos contemplarle al Señor y esperarle entre arrullos materialistas de nuestra vida cotidiana, de compras, de casas, de grandes esparciamientos. Y como decía yo el otro día en una de las homilías, y pasa la Navidad y dice: ¿dónde estaba Jesús en todo esto? Y fijaos la que se ha montado, más que aquella película famosa y clásica, se montó el Belén. Pues es verdad, montamos grandes belenes, fiestas en torno al nacimiento del Hijo de Dios, y pasan las fiestas y decimos: ¿y dónde estaba Él en todo esto? Pues Él estaba, queridos amigos, en los pobres que sufren, en los enfermos, en tantas y tantas personas que están solas, fruto y producto de nuestro egoísmo personal, que es más, no es que queremos que estén solas, sino que cuando empiezan a perder su vitalidad, ponemos en entredicho si deben de seguir viviendo o seguir. Podemos acabar con ello, para que no sufran o para que tengan eso que nos hemos inventado, una muerte dulce. Los pobres es pensar si mis fiestas y viajes de descanso, como muchas veces tenemos, no serán un cambiar un par de cenas por un desvalido y un pobre, en muchos de los derroches que hay en nuestro mundo. Hoy en Belén, los hombres son los pobres. Esas figuras que ponemos en los belenes son nuestros ancianos y nuestros enfermos. Porque es aceptar la invitación de hacerse humano, haciéndonos auténticos en el amor y creciendo en todo aspecto hacia aquel que es la cabeza, Cristo, que lo dice el cántico estupendo de Efesios, ¿no? Cuando nos invita a confesar ese Jesucristo, ¿no? Ese Efesios que dice como cabeza, pero que se ha hecho pequeño para levantarnos. Por eso el primer Belén se instaló y se sigue instalando allí donde, haciéndonos humanos, acojamos en nuestra estrecha posada aquellos incluso también que nos caen peor. Esos que decimos que son de mala catadura. Llamar cada día a nuestra puerta. Esos son los que necesitamos hacernos en nosotros vida en esta Navidad.
¿Qué quiere decir para nosotros hoy eso de preparar la venida de Jesucristo? Preparemos los caminos, ya se acerca el Salvador, que cantamos en uno de los himnos de vísperas. Salgamos peregrinos al encuentro del Señor. Desde el principio tenemos que afirmar que no se trata de simular que Jesús no ha venido a nuestro mundo. Jesús ya ha venido. Dios ha hecho hombre y ha transformado nuestra historia. Sucedió en Galilea, en lugar concreto, hace 2000 años. Él abrió nuevos caminos. Anunciaba que el amor de Dios era ya realidad y que para participar en él bastaba con vivir el amor, cambiar el corazón, vivir la justicia y la sencillez. Segundo punto. ¿Le esperamos en comunión? Pregunta que nos debemos hacer. No en la comunión que habitualmente hacemos, que es la comunión de comulgar el cuerpo del Señor. Si nos centramos nuestra mirada en una espera de preparación, de unidad, o el que va a venir solamente es el Dios de la adoración nocturna, el Dios de las franciscanas, el Dios de las cofradías, el Dios de las catequistas, el Dios del grupito tal, el Dios de los del martes, el Dios de los viernes primeros de mes, el Dios... ¿Cómo? O el Dios de todos los creyentes, el Dios de mi parroquia, el Dios de la comunión eclesial, comunidad eclesial, donde se engloba todos los movimientos, grupos y todo lo que existe en la parroquia. Fijaos esta tarde, los que estamos aquí. ¿Esto es una representación de qué? Pues nos tiene que dar tristeza de que esto suceda. Al mismo tiempo, nos da alegría porque estamos aquí, que es lo más importante, el estar cada uno de nosotros los que estamos. Pero debemos de preocuparnos y tener sentido de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y qué es lo que estamos poniendo cada uno de nuestra parte, de toda la comunidad eclesial, para preguntarnos dónde va a nacer el Señor. Porque el Señor no se parte. El Señor no va a nacer ni aquí, ni allí, ni en el otro sitio. El Señor viene a nacer en medio de la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que desea vivir los valores evangélicos y que uno fundamentalmente y principal es el de la unidad. Y que si ese no está en medio de nosotros, realmente dudo que el Señor nos dé frutos, porque estamos sembrando divisiones. A veces tenemos la tentación de explicar los misterios grandes de Dios como si fuera algo tan difícil. Necesitamos saborear la vida nueva. El Señor es más sencillo de lo que nosotros nos pensamos. Mucho más sencillo de lo que nosotros nos pensamos. Se hace tan pequeño que venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Porque ha guardado todo lo importante, lo grande, a los grandes de este mundo y se lo ha dado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor, dice el texto del Evangelio. Es Dios el que inventó la primera Navidad, el primer Belén viviente y colocó al niño y a la madre. Es el primero que llama a los más sencillos, venid, adorémosle. Unos pastores
en el campo, no llamó a Anás ni Caifás, ni a los grandes maestros de la ley, ni siquiera a los maestros ni juristas del tiempo de Jesús. Llamó a unos pobres pastores y aquellos serán los que se les anuncia, como en Fátima o en Lourdes y en tantos lugares donde María Santísima se ha aparecido. A nosotros nos invita al Señor que el camino de la entrega es el camino de la unidad. Si no estamos unidos, difícilmente, queridos hermanos, podremos dar fruto. Él nos ha hablado por medio de profetas, por medios de patriarcas, nos ha hablado de la alegría y la venida de Cristo en sus protagonistas, como Zacarías, Isabel, Juan, María, a través de todos. Pero sobre todo nos ha llamado a la comunión. Y nos llama cada día a la comunión. Porque sabe él muy bien que sin eso, queridos hermanos, no podremos dar fruto. Cuando el Señor nos habla a nosotros en el texto de los sarmientos, ¿cuáles son los que no dan fruto? Los que no se podan y los que sobre todo no están unidos al tronco. Dan sarmientos, dan fruto los que se unen al tronco que es Cristo y se alimentan realmente de Él. Si yo no me alimento de Cristo, si mi vida cristiana no está alimentada de Cristo, difícilmente, queridos hermanos, podremos dar frutos de buenas obras. Nos ponemos por un momento en el lugar de aquellos personajes que protagonizaron más intensamente la esperanza, como son los portavoces cuyo grito de ansiedad se encarna con todo el ardor de la esperanza humana. El protagonista esencial del Adviento, Isaías. Nadie mejor que él ha encarnado tan vivo el ansia impaciente del mesianismo en el Antiguo Testamento, a la espera del Rey Mesías. Él y los demás profetas encarnan la espera del pueblo de Israel. Siguiendo los textos litúrgicos del Adviento, nos asomaremos un poco a sentir de los profetas en la espera. Juan el Bautista, cuyas palabras de invitación a la penitencia dirigidas también a nosotros cobran una vigorosa actualidad durante la semana del Adviento. Preparad los caminos, allanad los senderos, que se agachen los montes, que se alcen las colinas. Y finalmente, la Virgen María. Ella va a ser la que culmine y adquiere una dimensión maravillosa con toda la esperanza. Y ellos seguirán siendo los grandes modelos para nosotros. ¿Qué quiere decir para nosotros hoy preparar, por tanto, la venida de Jesucristo que la Iglesia celebra? Cuando nosotros celebramos el Adviento, queridos amigos, estamos atentos, deseosos de que llegue el momento de la venida de Jesús. Pero por eso no debe de dejar de resonar dentro de nosotros cómo estoy yo ante la venida de Jesús. Mi debilidad, mi pecado, mi falta de amor al prójimo o mi comodidad ante la vida con Dios. Mi falta de comunión con mis hermanos
erigiéndome yo en mejor que ellos o en siendo servidores de ellos? Es la pregunta que tiene que resonar en nuestro corazón al escuchar "preparemos los caminos del Señor". Precisamente el Señor no nos está invitando a que compremos polvorones y figuritas, que eso ya lo haremos nosotros. El Señor le importa tu corazón. El Señor le importa tu respuesta de creyente. El Señor le importa qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, por qué lloras, por qué sufres, qué es lo que añoras, qué es lo que deseas, qué te hace sentir la soledad, qué interior, qué te hace sentir la tristeza del que a veces a lo mejor se puede sentir abandonado, incluso del mismo Dios. El pueblo de Israel vivió esa experiencia, la experiencia de encontrarse solo, triste, abandonado, en muchos momentos. Pero hay una frase que la repetimos mucho en tiempo de Cuaresma, que era el grito del pueblo y el grito que debe de ser también para nosotros. Vuelve hacia nosotros tu mirada, Señor, y danos tu salvación. El mismo grito que nos hace a nosotros hoy venir, que nos dice el Señor: subamos al monte Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, dice Isaías 2:3. Por eso es necesario, queridos amigos, que pongamos resistencia a todo aquello que nos impide amar a Dios. Y no le pongamos resistencias al camino que Dios quiere de nosotros. Al ponernos en camino a hacer senderos tramitables, a comenzar de nuevo en fiel espera, a emprender el camino de lo nuevo, del futuro, es trabajar por hacerlo posible, pero con frecuencia nos aferramos a las seguridades y no nos queremos arriesgar. No cambiamos. Esto siempre se hizo así. Mi grupo es mi grupito y en la iglesia nos pasa eso, en las parroquias. Creemos que solamente Dios se manifiesta en mi grupo y que el Espíritu Santo solamente revolotea en mi grupo. Qué equivocados estamos. ¿Cuántos cartuchos hemos quemado a lo largo de nuestra vida? Pensando y creyendo que lo nuestro era lo mejor. Era lo mejor para ti, para tu camino, para tu vida, para tu espiritualidad, para tu tiempo. Era bueno, pero no lo mejor. El Papa, San Juan Pablo II, en uno de los encuentros que tuvo con uno de los movimientos grandes que hay en la Iglesia, les dice una frase que vale para todos nosotros, curas, monjas, frailes, todos. Eso es un camino, pero no el camino. Eso es un camino que te ayuda a ti, que le ayuda a aquel y que le ayuda al otro. Que no es ni el mejor ni el peor, sino un camino más que me ayuda a encontrarme con el Señor. Con una certeza que debe de haber en nosotros siempre, la certeza de saber que todos, como decía mi abuela, dirigen a Roma, pues que todos van a fluir al mismo lugar y que todos han nacido de un mismo espíritu, el mismo que nos congrega a todos, como en el día de Pentecostés,
a que le anunciemos al Señor, pero sobre todo con nuestra unidad. Sobre todo con nuestra unidad. Será bueno ser consciente de las propias resistencias que muchas veces ponemos en el camino. Cerrazón de nosotros mismos, comodidades personales, incluso muchas veces particularismos y sobre todo egoísmos personales o tendencias muchas veces a cerrarnos en nuestras propias ideas y cerrazón de nuestra vida. Al menos a mí parece que se me ha olvidado que la fe es un continuo éxodo, una invitación permanente, un sal de tu tierra, que nos dice el Señor a nosotros, y emprende el camino de la tierra prometida. Siempre el creyente tiene que estar renovándose, porque Dios no se para. Sí, hermanos, Dios no se para. Dios está siempre viniendo por caminos insospechados. Dios no tiene frenos y su paso descerraja puertas, allana caminos tortuosos. Dios está en camino, salió de casa en busca del hombre hace mucho tiempo. Es decir, Dios está en éxodo hacia el hombre. Por eso Dios viene. Por eso Dios viene. Le intentamos nosotros encerrar. ¿Y sabéis en el fondo con qué le queremos encerrar? Con nuestras espadas y podaderas, eso que dice el Señor y que escuchamos en el profeta Isaías en este tiempo de Adviento. Cuando dice, forjarán sus espadas azadones y de sus lanzas hará podaderas, dice Isaías 2:4. ¿Sabéis cuáles son las lanzas? ¿Sabéis cuáles son nuestras espadas? Nuestras fronteras que hacemos a nuestro alrededor para impedir que otros o otro participen de la gracia de Dios y del amor de Dios con nuestros malos ejemplos o nuestra mala vida de infidelidad ante el Señor. Esas son las lanzas que viene el Señor a cambiarlas en podaderas. Esas son las espadas que viene a hacerlas azadones para acabar dentro de nosotros y sacar lo bueno, que es mucho más que todas esas pequeñas espadas que tenemos, pero que a veces las endiosamos dándolas una importancia primordial en nuestra vida, olvidándonos de lo esencial. Esta es la esperanza, por tanto, queridos hermanos, que se mantiene desde siempre. Deseamos un panorama de paz, donde se superen todas las guerras. Es necesario mirar al futuro, a un reino donde todo esto será posible, porque a Dios le gusta el futuro, apuesta por el futuro, ni tiene prisa tampoco en nuestro cambio. Nos da libertad y por eso echamos todo el tiro aquí y no tenemos tiempo para nada ni para nadie. Y por eso no nos movilizamos, y por eso vivimos a veces incomodados en lo nuestro y con lo nuestro y para nosotros. Hoy se vive tan deprisa que ni el pasado ni el futuro cuentan, y así olvidamos que es el futuro el que da alas, el que hace volar y aspirar, el que nos da inquietud y nos hace no solo apostar un poco, sino arriesgarlo todo. Esta falta de futuro nos hace quedarnos a veces, y ahora con este tema que estamos celebrando en el segundo día en honor a nuestra Madre Santa Lucía, querida Mártir, esta falta de futuro nos hace quedarnos miopes y no ver
más que lo cercano, pero sin ideales ninguno. La Virgen María, ella es el gran modelo. Ella desea que los pobres levanten la cabeza y está dispuesta a colaborar en esta acción de Dios y aceptar ser la madre del Mesías. Y por eso ella abre su corazón a la fuerza de Dios y permite que se hagan realidad las esperanzas de los profetas. Ella es, por tanto, modelo de apertura a Dios y modelo de espera gozosa, modelo donde cabe todo el mundo en su corazón y gozosa del Señor que viene. Pues vamos a pedirle a María, ahora que vamos a exponer el Santísimo Sacramento, y luego seguiremos, daremos otro momentito de meditación, que ella nos ayude a vivirlo con ilusión.